¿En serio, señora de la limpieza?, dijo el hombre con una mueca que borró todo el calor de su conversación anterior. Empujó su silla hacia atrás. El raspado en el suelo de madera fue como un rasguño en el alma de Ana. «Mira, eres una mujer hermosa, pero no salgo con sirvientas». Tiró unos pesos sobre la mesa del restaurante Santiago y se levantó, ajustándose el costoso traje. La dejó sola, mortificada bajo las miradas curiosas de los demás comensales, con el corazón roto en 1000 pedazos. En una mesa en un rincón oscuro del salón, el jefe de Ana, el millonario Mateo que cenaba solo, presenció toda la escena, y su expresión cambió de la indiferencia a una furia fría y silenciosa. Ana era una joven con sueños entrelazados con los hilos de su tierra natal en el sur de Chile. Se mudó a la vibrante e impersonal capital, Santiago, con un único objetivo: construir una vida mejor para ella y su familia. Con una dedicación impecable, consiguió trabajo como empleada doméstica en la mansión del solitario empresario Mateo Reyes. Allí era un fantasma eficiente, asegurándose de que el mundo de su empleador se mantuviera en perfecto orden y limpieza, mientras que su propia vida era una sucesión de turnos de trabajo y melancólicas videollamadas a casa. Este encuentro, organizado por una amiga, fue una rara excepción, un audaz intento de ser simplemente Ana, no el papel que desempeñaba. La motivación de esa noche era más profunda que la búsqueda de un romance. Era la búsqueda de la normalidad. Durante meses, dividió cada centavo que ganaba entre sus gastos mínimos y el dinero que enviaba a sus padres. Esa cena fue el primer lujo que se permitió, una inversión en sí misma. Pasó la semana eligiendo con ansiedad su mejor vestido, sencillo pero elegante, y se permitió por primera vez en mucho tiempo soñar con algo más allá de sus responsabilidades. Su esperanza era ser vista, tener una conversación de igual a igual, conectar con alguien a un nivel humano, no profesional. El antagonista esa noche se presentó como un príncipe. Felipe, un corredor de inversiones del distrito financiero, era encantador, inteligente y parecía genuinamente cautivado por Ana. El comienzo de su encuentro fue mágico. Rieron, compartieron historias y descubrieron afinidades. La conexión entre ellos fue real e inmediata. Felipe elogió su inteligencia, su visión del mundo, su belleza. Por un momento, Ana se permitió creer que quizás el destino finalmente le sonreía. Se sintió vista, valorada, como la mujer que era, no como la criada que debía ser para sobrevivir en la gran ciudad. Lo que Ana no sabía era que su velada de ensueño tenía un testigo inesperado. En una mesa apartada al fondo del salón, su jefe, Mateo, cenaba solo. Una importante reunión de negocios se había cancelado a última hora, y en lugar de regresar a su mansión vacía, decidió quedarse. Retraído y reacio a socializar, observaba el restaurante con una mirada distante y analítica. Reparó vagamente en la pareja sentada en una mesa más central, en la risa fácil de la chica, pero la ignoró. Era solo una presencia incidental, un fantasma al fondo del salón, destinado a ser el único espectador del cruel teatrillo que estaba a punto de desatarse. El clímax de la buena conversación llegó con la pregunta crucial. Felipe, visiblemente impresionado, se inclinó sobre la mesa. Entonces, ¿a qué se dedica una mujer tan increíble e inteligente como tú? El corazón de Ana dio un vuelco. Podría haber mentido, inventado una profesión más adecuada para el entorno, pero su naturaleza era honesta. Con una sonrisa tímida pero sin rastro de vergüenza en la voz, respondió con sinceridad sobre su trabajo, sobre su lucha. Poco sabía que su integridad, su mayor activo, estaba a punto de convertirse en el arma que su cita usaría para destrozar su noche y su autoestima. La honestidad de Ana fue recibida con insulto. La máscara de príncipe azul de Felipe se deslizó, revelando un rostro contorsionado por el desprecio. «Señora de la limpieza», repitió con una palabra cargada de sarcasmo, «¿de quién es la casa?». La conversación, que antes fluía entre risas, se convirtió ahora en una fría interrogación. Cada pregunta era un intento de menospreciarla, de colocarla en el lugar que le corresponde, en la jerarquía social que tanto valoraba.
La conexión que habían construido durante los últimos 40 minutos se desintegró, demostrando ser tan frágil como el ego del hombre que ahora la consideraba una reliquia. En su caro restaurante, su mágico encuentro se había convertido en una pesadilla de prejuicios. Una oleada de vergüenza asomó al rostro de Ana. No era vergüenza por su profesión, que ejercía con honor, sino por haberse permitido ser vulnerable, por haber creído en ese hombre. Mantuvo la compostura. La dignidad era su única protección contra el ataque verbal. Con las miradas de los demás comensales sobre ella, se sentía como un insecto bajo una lupa. El restaurante, que antes le había parecido un lugar de ensueño, ahora era una cámara de tortura. Cada risa de la mesa vecina, cada tintineo de cubiertos, parecía burlarse de su humillación. Solo quería desaparecer, volver a la seguridad de su invisibilidad. Desde su escritorio en la esquina, Mateo observaba cómo se desarrollaba la escena con una claridad analítica. No podía oír los detalles, pero era un maestro en la interpretación del lenguaje corporal de los negocios y de la vida. Vio la química inicial, la forma en que se apoyaban el uno, al otro la energía positiva, y entonces vio el cambio abrupto, la retirada del hombre, el encogimiento de la mujer, la luz en sus ojos apagándose. Vio la crueldad en el gesto final de arrojar el dinero sobre la mesa. No necesitaba oír las palabras para comprender la historia. Acababa de presenciar un acto de brutalidad social, y la víctima era su empleado. Tras la marcha de Felipe, Ana se quedó paralizada un buen rato, sola en la mesa, con los billetes que parecían quemarse a través del mantel, de lino. Las miradas curiosas y los susurros de los demás comensales eran como agujas en su piel. Sintió que las lágrimas le subían a la garganta, pero las tragó con firmeza. Lentamente, como si sus extremidades pesaran 1 tonelada, cogió su bolso. En un último acto de silenciosa rebeldía, dejó el dinero sobre la mesa. No necesitaba la caridad de su torturador. Con la espalda recta y la barbilla en alto, se puso de pie, lista para afrontar el camino de la vergüenza hacia la salida. Mientras Ana se ponía de pie, Mateo también, el hombre que jamás se involucraba en dramas públicos, que valoraba su aislamiento, tomó una decisión. La injusticia de la escena lo había golpeado inesperadamente. Vio en la reacción de Ana, en su negativa a derrumbarse, una fuerza que lo impresionó profundamente. En su mundo, estaba rodeado de personas que se derrumbaban ante la más mínima presión. Esta joven, humillada públicamente, mostró una resiliencia que rara vez veía. Dejó su propia cuenta pagada sobre la mesa y comenzó a caminar hacia ella, no como un jefe, sino como un testigo que ya no podía permanecer en silencio. Su instinto inicial fue simplemente asegurarse de que estuviera bien, quizás ofrecerle un taxi a casa. Pero al acercarse, otra idea empezó a tomar forma en la mente de su estratega. Había visto su carácter bajo presión. Era honesta cuando podría haber mentido. Era digna cuando la humillaban. Estas no eran solo cualidades admirables, eran precisamente los rasgos que buscaba, y rara vez encontraba en sus ejecutivos mejor pagados. Lo que comenzó como un arrebato de compasión se transformó rápidamente en una repentina y clara visión de oportunidad. Su humillación podría ser su mayor activo. La alcanzó a pocos pasos de la puerta. «¿Señorita Ana?», preguntó con voz tranquila y baja. Ella se giró, y el pánico reemplazó el dolor en su rostro. Que su solitario jefe la viera en su momento más vulnerable fue la gota que colmó el vaso. A la vergüenza le seguiría el despido por haber manchado de alguna manera el nombre de su casa. En el punto más bajo de su vida, la última persona que Ana quería ver era a su jefe. Poco sabía que el hombre al que consideraba su juez estaba a punto de convertirse en su inesperado salvador. Mateo vio una oportunidad de negocio en la integridad de Ana. ¿Crees que su actitud fue puramente compasiva o también fue un estratega implacable que vio la oportunidad de contratar a una buena persona? Comparte tu opinión. El pánico se apoderó de Ana. Ser vista por su solitario jefe en un momento tan vulnerable fue el golpe de gracia. Se preparó para el despido, para una reprimenda por haber manchado de alguna manera la reputación de su establecimiento. Pero la expresión en el rostro de Mateo no era de ira ni decepción,
Era tranquila y respetuosa, algo que nunca antes había visto. «Señorita Ana», dijo con voz firme pero amable, atravesando el ruido del restaurante. «Disculpe, nadie merece ser tratado así». La frase no fue un consuelo, fue una validación, un escudo que erigió entre ella y las miradas curiosas de la sala, cambiando al instante la dinámica de la situación. Luego caminó con calma deliberada hacia la mesa abandonada. Recogió los billetes que Felipe había tirado, un gesto que dejó atónitos a todos los comensales. Llamó al camarero y con impecable discreción pagó no solo su propia cuenta, sino también la de Ana, incluyendo el dinero de Felipe como parte del pago. El acto fue una declaración pública y silenciosa. No solo estaba limpiando un desastre, sino restaurando su honor, demostrando a todos los presentes que la mujer humillada era, de hecho, la persona digna de su respeto, no el hombre que la había abandonado. Su vergüenza se transformó en honor con ese pequeño gesto. El cambio de juego ha comenzado. La humillación está a punto de convertirse en honor. Si te gustan las historias de justicia donde los humildes son exaltados, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte la propuesta que cambiará la vida de Ana para siempre. Mateo regresó con Ana, quien lo observaba atónita. «Escuché parte de la conversación», admitió, mirándola a los ojos. «Te oí hablar de tu trabajo con una honestidad de la que carecen muchos de mis ejecutivos mejor pagados». Cada palabra suya fue un bálsamo para la herida que Felipe había abierto. Lo que había sido usado como arma contra ella, su profesión, su honestidad, Mateo ahora lo redefinía como una virtud, una cualidad rara y valiosa. No le ofrecía compasión, le ofrecía perspectiva, mostrándole que lo que una persona superficial veía como una debilidad, un líder visionario lo veía como una fortaleza. Y entonces él cambió su destino. «Mi fundación», continuó, «tiene una vacante para un asistente de proyecto. El puesto requiere integridad, inteligencia y sobre todo carácter. Acabo de ver que tienes todo eso en abundancia». Hizo una pausa para que las palabras calaran hondo. «También me gustaría financiar completamente tu educación universitaria. El puesto y la beca son tuyos si los quieres». La oferta era surrealista, un bote salvavidas dorado apareciendo en medio de su naufragio. No le ofrecía un favor, sino un contrato, basado en una prueba de carácter que había aprobado sin saber que la estaban evaluando. Ana se quedó sin palabras. El torbellino de emociones de esa noche la dejó completamente paralizada. El dolor de la humillación, el miedo al despido y ahora la euforia de una oportunidad inimaginable. Las lágrimas que tanto había luchado por contener finalmente brotaron, pero ya no eran de vergüenza. Eran de una gratitud tan abrumadora que la ahogaron. No pudo decir sí, solo asintió repetidamente. El gesto fue la única respuesta que su cuerpo conmocionado pudo dar. El hombre que había visto como una figura distante y temible acababa de revelarse como el más perspicaz y justo de los mentores. Mateo comprendió su silencio. Con un gesto profesional, simplemente dijo: «Habla con mi asistente mañana para concretar los detalles», y con la misma discreción con la que se acercó, se dio la vuelta y salió del restaurante, dejándola en medio del salón. Los demás comensales la miraban ahora no con lástima, sino con respetuoso asombro. Esa noche, Ana salió del restaurante no con el corazón roto, sino con su destino reescrito. La humillación que debería haberla destruido se convirtió, en manos de un testigo inesperado, en la llave que le abrió la puerta a la vida que siempre había soñado. La transición de la peor noche de su vida al primer día de su futuro fue vertiginosa. A la mañana siguiente, con los ojos aún hinchados pero el corazón rebosante de esperanza, Ana llamó a su familia en el sur de Chile. La alegría y las lágrimas al otro lado de la línea, al recibir la noticia, confirmaron que todo era real. Luego, con serena dignidad, entregó su renuncia a la asistente de Mateo, quien la recibió con una sonrisa cómplice y la dirigió al Departamento de Recursos Humanos para firmar no una rescisión, sino su nuevo contrato. En menos de 24 horas, pasó de ser la señora de la limpieza invisible a la nueva aventura del presidente. Su nueva vida comenzó. La mujer que antes limpiaba las oficinas de la fundación ahora trabajaba allí.
Las manos que antes empujaban un carrito de limpieza, ahora mecanografiaban informes de proyectos y sostenían libros de derecho en la universidad. El cambio fue un reto, pero la misma inteligencia y la misma ética de trabajo impecable que aplicaba a la limpieza, ahora las dedicaba a sus estudios y a su nueva carrera. Ya no era invisible. En las reuniones, sus opiniones se escuchaban atentamente. Su perspectiva, proveniente de una realidad diferente, aportaba una nueva y valiosa profundidad a las discusiones. No solo estaba ocupando un puesto, estaba demostrando que pertenecía a él. Fiel a su palabra, Mateo se convirtió en su mentor. Su relación se nutrió de un profundo respeto profesional. La guió, la desafió a pensar y le asignó responsabilidades cada vez mayores, tratándola no como un proyecto benéfico, sino como un activo valioso para su organización. No le ofreció romance, sino algo mucho más duradero, la oportunidad y el respeto que le habían negado. Para él, invertir en Ana se convirtió en uno de sus mayores orgullos, prueba de que su mejor decisión empresarial no la tomó en una sala de juntas, sino en un restaurante, presenciando un acto de integridad. Un año después, en una elegante sala de reuniones de la Fundación Reyes en Santiago, Ana, ya con su diploma y vestida con un traje impecable, dirige una presentación. Es la gerente de un exitoso proyecto que ayuda a jóvenes de bajos recursos a conseguir su primer empleo. Su voz es segura, sus argumentos contundentes. Desde la puerta, sin que ella lo vea, Mateo la observa con una inusual sonrisa de orgullo en el rostro. La joven limpiadora humillada se había transformado en una líder inspiradora. La humillación que sufrió no la quebró. Se convirtió en el catalizador que reveló su fuerza y la encaminó por el camino que siempre mereció. La historia de Ana nos enseña que el valor de una persona no se mide por su profesión, sino por su carácter, y que el verdadero liderazgo reside en la capacidad de ver potencial donde otros solo ven estatus. Lo que Felipe vio como una razón para descartar, Mateo lo vio como una razón para invertir. La humillación que debería haber sido el punto final en la historia de Ana se convirtió en el punto de inflexión de una vida extraordinaria. ¿Crees que nuestros peores momentos pueden revelar nuestra mayor fortaleza? Deja tu opinión, dale a me gusta. Si esta historia te inspiró y compártela.